En aquella época, lo recuerdo muy bien, me iba a visitar y me hacía antesala. Una cosa es que yo sea enemigo de los sindicatos y líderes corruptos, de los que él se hace amigo, Porque andaba chichingueando entonces. y que se encontraron con la horma de su zapato, como hoy se la encuentra él conmigo. Ha acabado con los salarios, Ese fraude no se olvida. ha acabado con la capacidad de este país de producción, Le abrió la puerta al neoliberal por excelencia. ha sido el peor secretario del Trabajo. Entre todos los golpes bajos, lo comentado, fue, digamos, lo más rescatable, ¿no? Bartlett contra el movimiento neoliberal y por otro lado Lozano defendiendo políticas globalizadoras. ¿Qué podrían comentar ustedes como representantes de los movimientos, bueno, de un partido de izquierda, ¿no? Primero, hacer la observación de que Lozano acusa a Bartlett de que como secretario de gobierno con Miguel de la Madrid es donde surge, donde se inicia la época del neoliberalismo y de la tecnocracia. Nosotros sabemos perfectamente bien la época del presidencialismo que se vivía en esa época. No había quien opinara en contra. Era el presidente de la República y se hacía lo que el presidente de la República ordenaba. En aquella época, lo recuerdo muy bien, me iba a visitar y me hacía antesala porque andaba chichingueando entonces. Y se ha seguido en esa posición de segundón hasta que logró llegar de segundón en el PRI, que critica, y a Miguel de la Madrid ahí andaba. Y ahora llega de secretario de Estado por nada más porque se sentaba en la banca junto a Calderón en su libre de derecho. Yo me voy a referir más bien a otras cosas, ¿no? A su desempeño nefasto en la Secretaría reciente. Esas sí no son fotos amarillas, invenciones. Ha sido el peor secretario del Trabajo que ha tenido este país, ha acabado con los salarios, ha acabado con la capacidad de este país de producción, ha roto el equilibrio entre los actores de la producción y además ha sido un persecutor de sindicatos y ha sido un persecutor de líderes. Ha sido el garrote vil de Calderón en una política de derecha que está destinada a acabar con todas las libertades del... ¿Cómo critica Manuel Bartlett el modelo neoliberal si él trabajó con el primer presidente neoliberal de este país como secretario de Gobernación, con Miguel de la Madrid? Pero no solamente eso, le abrió la puerta al neoliberal por excelencia, a Carlos Salinas de Gortari, con la caída del sistema en el año de 1988. Ese fraude no se olvida. Bueno, acá déjame hacer un poquito de cosas de lo que él señala, o de abogado del diablo, perdón. Lo que señala Lozano, o lo que defiende Lozano, es que sí, aunque en el discurso me manifiesta eso, fue funcionario o fue secretario antecesor de los presidentes, generaron este modelo neoliberal, ¿no? Le señala Lozano concretamente que permitió la llegada de Salinas, que estuvo con Miguel de la Madrid, el comienzo del modelo neoliberal, y que es parece un contrasentido. Insisto, dentro de todos los ataques, comentarios que se lanzaron, parece que es el único momento en todo el debate en el que hay un tema ideológico que se contrapuntea, ¿no? Bartlett señala a los sindicatos por un lado, ¿no? Señala la defensa del salario. Por otro lado, Lozano dice que estos sindicatos eran corruptos y que perjudicaban al país y que la tendencia internacional es justamente pues que los sindicatos sean más honestos o paraestatales más honestas y que no tenga no le tembló la mano al presidente, y lo ha señalado no solo en el debate, en otros momentos, no le tembló la mano al presidente para eliminar un sindicato corrupto. Ahí está. Vamos poniendo las cartas sobre la mesa.
En primer lugar, cuando se pone a hablar de neoliberalismo, pues en ese tiempo Lozano estaba en el PRI. No sé por qué ahora se viene a dar baños de pureza. Dos, si de veras querían combatir sindicatos corruptos, yo no sé cómo Acción Nacional pudo hacer una alianza con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, al mando de la maestra del Bester, a la hora que tanto critican, pero finalmente hicieron una alianza para llegar al poder. Yo me pregunto, ¿dónde está la congruencia? Me parece que habla muy bonito, pero en realidad lo que está diciendo, pues no lo cumplieron en la práctica. Yo me pregunto, ¿qué hicieron con el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, a los cuales a los maestros yo respeto y admiro, que una cosa es el sindicato y otra cosa es el maestro? ¿Por qué hicieron? Entonces, ahora la critican y ahora se deslindan, cuando que hace 6 años eran aliados y llegaron al poder juntos. Entonces, ¿dónde está la congruencia? Yo te pregunto, ¿cuál congruencia? Para que se dé cuenta que el próximo 1 de julio no tenemos por qué votar por más de lo mismo. De este crecimiento brutal del narcotráfico en el país. La asociación de funcionarios públicos con el crimen organizado. Que no se confunda, Bart. Una cosa es que yo sea enemigo de los sindicatos y líderes corruptos, de los que él se hace amigo y que se encontraron con la horma de su zapato, como hoy se la encuentra él conmigo. Todo eso es pura palabrería. Obviamente sí ha sido Lozano un nefasto secretario del Trabajo, persecutor de sindicatos, está inclusive denunciado penalmente por maniobras que hizo, usó el poder de policías con su compinche Calderón para destruir un sindicato y mandar a la calle a 44,000 trabajadores con 44,000 familias, de los cuales todo el norte del estado de Puebla está sufriendo por una situación económica que él creó, violando la ley, violando la Constitución. Los dos temas para cerrar. Lozano Alarcón comenta que se sintió satisfecho, que fue poco el tiempo que le concedieron para poder seguir comentando sus temas, por un lado. Y por otro el tema de Blanca Alcalá, ¿no? Que fue la más vapuleada y al mismo tiempo es la que está primera en encuestas. ¿Caerá, no caerá? Un problema, conocemos a Blanca Alcalá, un problema que tiene ella es esa falta de personalidad para poder enfrentar una confrontación, para poder enfrentar señalamientos, para defenderse. Tenía elementos para poderse defender contra Víctor Hugo Islas, pero, y eso le está pasando a Josefina Vázquez Mota, porque creen que su carácter de mujeres, que merecen todo nuestro respeto y reconocimiento, pero si ya estás metido en una contienda política, Blanca creyó que le iba a pasar lo que le pasó como candidata a la presidencia municipal, que porque Toño Sánchez Díaz de Rivera medio la rozó, que se tiró al piso y entonces los poblanos dijimos, pobrecita. Hoy no, hoy está contendiendo a una senaduría, va a un escaño federal, va a una cámara en la que seas mujer, seas hombre o tengas otra preferencia sexual, tienes que defenderte con idea, tienes que defenderte con propuestas, no solamente con discurso. Yo, de Blanca Alcalá, lo único que vi fue un discurso, que por cierto, lo leyó. Y por otro lado, Lozano Alarcón se siente insatisfecho por el tiempo, por supuesto, porque quedaron 2 cubetas de lodo pendientes de arrojar. Y no llevó, aunque llevó ahí una carpetita que nos enseñó con propuestas, si son las mismas que hizo y que además no profundiza en su reforma laboral, en donde lo que pretende es quitarle autonomía a los sindicatos, quitarle tiempo a los mexicanos de trabajo y pretende introducir el outsourcing, que a todas luces es violatorio para el sistema laboral mexicano. Nacho, ¿no tiene intervención? Mira, lamentamos muchísimo que nuestros candidatos, que al final del día están pidiendo el voto, pierdan su tiempo en hacer acusaciones personales. Eso creo que es lamentable, porque lo que el público está esperando es conocer propuestas, qué van a hacer en el Senado y cuáles son sus propuestas específicas. En el caso de la compañera Blanca, yo creo que tenía preparadas las preguntas,
le hacían una pregunta, la leía, trataba un tema, lo leía y se olvidó lo demás. Pero eso coincido con mi coordinador. En este momento es necesario que nuestros conciudadanos sepan de qué estás hecho, independientemente del sexo, independientemente de cualquier otra circunstancia, que sepan que una persona que puede llegar a algún escaño en el Senado está listo para defenderle. Hoy no vimos eso, hoy vimos a una Blanca Alcalá bastante sin salirse de su rol, ¿no? Y bueno, pues vimos a un Gonzalo Alarcón tratando de tener más tiempo para seguir demostrando y salvar este territorio. Pues bueno, amigos, con esto terminamos este breve análisis de el debate, después del debate en Imagen Poblana. Haciendo una recapitulación, pudimos escuchar al diputado Jesús Saldívar, que habló pues en el sentido panista o como defensor del candidato al Senado Javier Lozano Alarcón, declarándolo el vencedor del debate. Escuchamos a los representantes de Movimiento Ciudadano defendiendo justamente a Manuel Bartlett. Tenemos también las declaraciones de nuestros reporteros que refieren que tanto Fernando Morales como Gerardo Islas defienden a sus candidatos como los ganadores del debate. En resumen, lo que todos coincidimos, al menos dentro de lo señalado, es esta confrontación con fuerza, es el enfrentamiento ideológico al menos entre dos candidatos, y pues sería el análisis principal. Y bueno, una Blanca Alcalá que desapareció casi del escenario leyendo un escrito. Sería todo por el momento, muchas gracias, les agradecemos a quienes nos siguieron esta transmisión en streaming. No se pierdan que por la madrugada día de mañana vamos a transmitir un resumen de este debate en video con la nota del mismo, y sería todo por el momento. Hasta luego, buenas noches.